Porque para eso está. Sí. Para eso estamos. Sí. Bueno, Eli, ahí te anticipé, puse en las redes sociales, desahogo sexual, violencia de género. ¿Qué tenés para contarnos y decirnos sobre esta situación que se dio la semana pasada y que tuvo una repercusión inmediata y el repudio también? Y fuerte, ¿no? Sí. Muy fuerte. ¿Qué pasa acá? Un fiscal en una acusación, o sea, en un documento público, un documento judicial, sobre un abuso sexual por 5 personas a una joven de 16 años, usó la expresión desahogo sexual. Entonces esto generó un rechazo muy fuerte de todas las organizaciones feministas, de la comunidad. O sea, no solo dio personas, digamos, a lo mejor de organizaciones feministas o referentes, sino personas de la comunidad, porque lo he visto con muchas personas que a lo mejor no comparten las ideas feministas, pero sí lo he visto que lo han repudiado. Sí, eso es cierto. Esta cuestión del desahogo sexual, digamos, el fiscal usó la palabra accionar doloso de desahogo sexual. Sí. Que accionar doloso significa sabiendo, digamos, cuando hablamos de dolo en un delito, hablemos de que se hace sabiendo lo que se está haciendo y que no te importa, ¿sí? O sea, que vos sabés lo que está pasando, conoces y lo haces igual. Pero esta expresión de desahogo sexual, que quizás se podría haber usado en otras épocas, que es una expresión vieja, de cuando el derecho penal consideraba que las mujeres éramos eso, un desahogo sexual. Hoy el derecho penal tiene otros avances y, digamos, y todo enmarcado en los avances en el derecho internacional, en las cuestiones de género, que también exigen que el Poder Judicial tenga un lenguaje de género, Claro. y que sea sensible el género, no solamente en decir, incluir a las mujeres y disidencias en el lenguaje, ¿no? Como, o sea, no solamente tener una perspectiva de género no es solamente, o no se acaba en incluir, no usar el genérico masculino, digamos, de decir todes, o decir las mujeres y los varones, o sea, incluir a las disidencias, sino que tiene que ver también con los términos que usamos, de que no tienen que expresar ese rol de la mujer en la sociedad, porque a veces el término, si lo leemos, no dice, o sea, no es un fiscal que esté diciendo vayan a violar a las mujeres, o sea, no es un fiscal que esté usando términos explícitos, agresivos explícitamente, sino que tiene un contenido simbólico. Claro, a ver, desahogo sexual es espantoso. Claro. Por donde se lo mire, por donde se lo analice. Y eso ubica, a lo mejor, ¿qué estamos viendo hoy? Porque después de esto aparecieron muchas frases, que hay muchas frases y muchos términos de este tipo en las sentencias, en los documentos, a lo mejor de las fiscalías, pero el tema es que esto es simbólico. Nosotros no vamos a ver algo explícito, digamos, es muy difícil ver, por ejemplo, está como disfrazado, es algo que tiene un contenido ideológico de lo que está queriendo decir, de la idea que tiene ese fiscal, por ejemplo, en este caso puntual. Esta expresión se representa la idea que tiene ese fiscal sobre el rol de la mujer en las relaciones sexuales. Sí. O sea, a simple vista no lo parece, pero cuando lo empezamos a analizar... Sí, cuando lo analizas, Eli, va derecho a lo que decís vos, ¿no? Claro. ¿Te puedo...? Sí, no sé si te puedo interrumpir acá, pero no sé si... Se lo estamos endilgando, en realidad él lo usó a la palabra desahogo sexual, un hombre, ¿no? Pero Rita Segato, una reconocida feminista, antropóloga e intelectual, además feminista, ella señaló que este fiscal no utilizó ese término para justificar el abuso sexual, sino para agravar esta acusación. Digo, agravar, hacerla más grave a la acusación. Ay, no sé qué te parece a vos esto, sobre todo porque al venir del lado del derecho, de las leyes, del derecho, ¿qué te pasa a vos con esa frase? Sí. Porque dice que le generaron a este hombre un linchamiento social y demás. Sí, ella, ¿qué cuestiona Rita? Digamos, ahí lo estuve mirando un poco mejor.
ella cuestiona que se les ha hecho, digamos, un repudio tan inmediato y sin un análisis, ¿no? Como decir, a ver, veamos un poco quién es este fiscal, por qué lo dijo, en qué documento. Y ella tuvo acceso a las actas, dice que esto se usó para acusar, que digamos el fiscal cuando investiga, después hace una acusación. Si encuentra ciertas pruebas, hace una acusación para poder elevar a juicio esa causa. Y después, que hace la acusación, digamos, en la acusación usa el término, o sea, lo usa, según lo que dice Rita Segato, lo usa para decir que esto era un delito. Pero el tema es que todo lo que pasó, digamos, no... Después te queda como la duda porque el resultado es que cambia la carátula a una carátula más leve, o sea, de un abuso sexual con acceso carnal agravado por haber estado más de una persona, o sea, que son 5 los abusadores. Es un delito muy grave que tiene un máximo de 20 años de privación de la libertad, digamos, de prisión o reclusión, y lo pasa a un abuso sexual con acceso carnal, que es un delito, gravemente ultrajante, me parece, o simple, o digamos, uno más leve. Sí, y esto que no es con reduce la pena. Carnal. Claro, y reduce la pena, porque al hacer eso, permite hacer juicio abreviado. Claro, eso. Es una pena menor. Déjame que te haga un paréntesis ahí, que explique qué es juicio abreviado. Eso. Y si una situación de estas, de una violación, puede ser, diríamos que hablemos de juicio abreviado, ¿no? ¿Nos podés explicar eso, Ari? Sí, es así. En este caso, por lo que veo en los medios, ¿no? La reconstrucción que hago de algunas notas, en el año 2012... Esta joven, a los 16 años, fue abusada por 5 varones. Sí. De estos, hay, creo que son 2 que están, o 2 que eran menores en el momento del hecho, entonces que están sobreseídos, y después estos otros 3, creo que es así, si es 2 y 3, pero no me acuerdo cuántos eran de uno y del otro lado. Después quedan estos otros que están, digamos, en el proceso de investigación. En el juicio abreviado, lo que hace el fiscal es hacer un acuerdo. El fiscal representa los intereses, digamos, de la víctima y principalmente el interés de la sociedad en perseguir los delitos. ¿Sí? Eso representa el fiscal en cualquier investigación penal. Entonces el fiscal hace un acuerdo con el imputado y con su abogado. Y lo que hace el imputado, en este caso estos imputados, es reconocer lo que hicieron. Porque cuando llegan a una instancia es un arreglo para que termine antes, en lugar de ir a un juicio, cuando a veces por ahí no hay muchas pruebas, o hay, digamos, o porque les faltan algunas pruebas, o porque tiene demasiadas y no puede el otro negar que lo hizo, digamos. Sí, es como un arreglo entre partes, diríamos. Es como un arreglo que el fiscal, que le ponen un mínimo o le ponen una pena más baja de la que podría tener en el juicio. Y con esto, digamos, la persona lo que tiene que hacer el imputado es reconocer que lo hizo. Bien. Y se cierra. Ahí se cierra. Pero para eso lo tiene que aprobar el juez. O sea, después pasa a un juez que tiene que avalar ese acuerdo. ¿Qué es para lo que ver pasó? Si fue hecho, claro, si fue hecho en condiciones legales, si se respetaron los derechos de la víctima, y en este caso el juez lo rechazó. Igualmente, ya nos imaginábamos, porque si lo confirmaba iba a ser para más escándalo todavía, digamos, porque esto generó un escándalo ya en el momento, cuando se dio a conocer ya generó un escándalo. Lo que pasa es, lo que dice Rita Segato es que él no lo había usado para justificar, como decís vos, Anabela, para decir que eso no había tenido importancia, sino que lo había usado para decir que ellos habían cometido. Sí. Claro. El tema es que ese término no es un término. Después ahí me fijé que en Twitter hizo una aclaración a través de otra persona, porque Rita no tiene Twitter, que igual es un término triste. O sea, ella dice alguna parte poco así. Feliz, desubicado, claro, no sé cómo llamarlo. Ella acá, en una parte, que lo tengo acá abierto, pero no me acuerdo qué parte dice, se usó triste expresión, algo así. O sea,
esta triste figura. Sí, pero el desahogo específicamente. Claro, sí. Ella tuvo acceso a los documentos, conoce al fiscal, pero nosotros, la comunidad, no conocemos eso. Más aún que los juicios son reservados, ¿cierto? Claro. O sea, en un proceso de la investigación es reservada, que se le dice secreto de sumario, que esa es una palabra muy conocida, y más en los casos de abuso sexual, que son reservados, porque se pretende resguardar la integridad de la persona afectada. Claro que sí, claro que sí. La cuestión es, digamos, es para discutir, pero yo acá me pregunto, primero, ¿qué saco de acá? Más allá de lo que fue pasando, que a lo mejor lo vamos reconociendo de noticias, porque en realidad nadie nos salió a explicar del Poder Judicial de Chubut, nadie nos salió a explicar cómo fue todo. Particularmente. ¿Sí? Eli, ¿se genera a través de esto un replanteo a la hora de los términos que se van a utilizar de ahora en más? Me imagino. Y en realidad este planteo está desde hace mucho, ¿no? Hay un montón de doctrinas del derecho penal de autoras que hablan de la terminología del derecho penal, que hablan de qué significa, qué mensaje manda el Poder Judicial cuando sentencia o cuando no sentencia, y cuando usa ciertos términos. Porque, digamos, nosotros siempre tenemos que pensar en qué está diciendo este Poder Judicial en el momento en el que está poniendo un juicio abreviado, una pena de 3 años en suspenso, a 5 abusadores, que en realidad no son 5, son 3, que sobresee a 2, que a otros 3 les ponen una pena de 3 años en suspenso, que nunca van a ver una cárcel, cuando abusaron entre 5 a una chica de 16 años. Entonces, y que encima usan el término de desahogo, que muchas, digamos, la mayoría de las mujeres han planteado, nosotros no somos desahogo de nadie. Diríamos, en el próximo comunicado, a lo mejor de Ni Una Menos, sumarle el cambio de vocabulario, no sé cómo decirlo. O sea, está digamos, yo no es algo, pero tenés razón, porque no es algo a lo mejor que se haya puesto, digamos, explícitamente en los documentos digamos, en los manifiestos, pero la perspectiva de género es una obligación del Poder Judicial. Sí, absolutamente. Pero digamos, trabajando en el Poder Judicial, nos están formando en eso. Claro, la ley Micaela es eso también, en la formación sobre género. Sí, y te digo, o sea, yo suponete, cuando entré al Poder Judicial en el año 2014, ya hice un taller de género. Claro. O sea, hace mucho que nos están formando, obviamente que son cuestiones muy arraigadas. También estamos acostumbrados a usar a lo mejor términos arcaicos, que son términos jurídicos, que están en los libros, que están en las leyes. Entonces por ahí hay que desentrañar muchas cosas, no es algo de un día para el otro. Así es. Pero también, y otra cuestión que me parece importante destacar, digamos, el lenguaje que usamos, qué significa lo que estamos diciendo, y por otro lado, qué pasa con estas mujeres víctimas de abuso sexual, o niñas, niños, adolescentes, víctimas de abuso sexual, que están siendo revictimizados, expuestos, que prefieren un juicio abreviado para no ir a un juicio oral. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué respuesta estamos dando? Porque, digamos, la única justicia que le podemos dar no es que quede un juicio abreviado, que no van a haber nunca ninguna... Sí, acordamos entre partes. O sea, es una condena, pero es una condena muy baja ante un hecho tan grave, gravísimo, porque tiene un máximo de 20 años. Entonces, ¿qué está pasando con estas víctimas que no le estamos dando la respuesta? Porque las exponemos, porque, digamos, si yo como una víctima de abuso sexual estoy prefiriendo esto, que para mí y no el juicio, ¿no, Eli? No el juicio con la sentencia acorde a lo que pasó. Así es, Eli. Eli, como siempre, este segmento te invita a reflexionar. Sí, así es. Así que bueno, son, digamos, muchas cuestiones que más allá de que es todo mucho más profundo, que a lo mejor no conocemos la trayectoria del fiscal, que parece que supuestamente es un buen fiscal o lo que fuera, son ciertas cuestiones que nos abren un poco el debate para empezar a replantearnos qué mensajes damos desde, digamos, qué mensajes da el derecho, qué mensajes da la justicia,
y qué está pasando con la protección de los derechos de las víctimas de abuso sexual, que muchas personas hasta prefieren no denunciar nunca para no someterse a todo un proceso. O sea, hay que revisar estos procesos revictimizantes de las víctimas, que tienen que ser de protección y no de revictimización, ¿no? Así es, Eli. Así es, Eli. Bueno. Así es. Buenísimo. Cortita, Eli, dale, a ver. Hoy comienza el debate en diputados sobre el proyecto de violencia de género. Este paquete de proyectos para prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas. ¿En dónde? En el Senado. En el Senado. En diputados, perdón, en diputados. Superado el análisis, se decidirá en qué iniciativas van a avanzar en lo inmediato, al menos en lo que se necesita hoy, lo urgente, ¿no? Es buenísimo. Así que es una buena noticia. Eli siempre nos invita a reflexionar y a revisar para, construir un futuro mejor. Así que muchísimas gracias, Eli. Gracias a ustedes. Ay, quiero que vuelvas a la radio, Eli, escapate un día. En cualquier momento ya estamos, ¿eh? Bueno, ojalá así sea. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por este segmento tan preciado para nosotros. Ay, gracias. Chao, Eli Wanks. Chao, corazona, chau. Nos vemos. Bueno,